nosotros nos preguntamos por qué Dios nos permite pasar por ciertos caminos, por ciertos procesos. Y tenemos dudas referente al dolor en medio de las circunstancias. Y eso me pasó a mí en el mes de mayo del año 2020, cuando Dios me permitió pasar por un proceso difícil, el cual puedo catalogar como el proceso más difícil que he enfrentado en toda mi vida. Todo inició en un momento cuando me dio calentura. Empecé con una calentura leve, pero pasó el tiempo y la calentura llegó a aumentar hasta 39 y ya empecé a temblar. Entonces yo dije, algo está pasando en mi cuerpo, pero nunca me imaginé que era el inicio de un proceso difícil en mí. En ese momento después empezó a darme una tos, pero una tos leve, fue aumentando conforme pasó el tiempo. Y la tos ya se convirtió como en un cansancio difícil y el cansancio llegó a poder cortar la respiración en mi cuerpo. Cuando estamos en casa, yo pensé que tenía algún síntoma de una infección, algún síntoma de algo leve. Sin embargo, el día 7 de mayo del presente año me comunicó que presentaba fiebre, teniendo en ese momento 34 semanas de embarazo, por lo que se le enviaron exámenes de laboratorio, resultando una infección de vía urinaria, dándosele tratamiento. Pero el día 12 de mayo se agregó al cuadro renal un proceso respiratorio, el cual presentaba cansancio, fiebre y dificultad para respirar. De inmediato se le sugirieron exámenes de laboratorio y valoración por el médico internista, dada la situación de la pandemia que estamos viviendo. Me dice, Ruth, estamos iniciando algo difícil en ti y necesito que te hagas unas pruebas para ver qué infección hay en tu cuerpo. Dichos exámenes resultaron alterados, sugestivos de una neumonía grave, por lo que se le decidió su traslado y manejo al centro hospitalario Eodra, debido a que solo en dicho lugar hay accesibilidad al medicamento que ella necesitaba. Cuando la doctora me dice eso, yo entro en cierta desesperación porque ya estaba enfrentando la etapa del embarazo, pero me dice que te vea un internista y que él pueda calificar mejor lo que está pasando en ti. Y cuando llega el internista me dice, no hay duda, tenés el COVID-19, yo te recomiendo que te vayas al Hospital de León. En ese momento fue una noticia que impactó mi corazón. En ese momento sentí un profundo dolor. Y lo único que se me vino a la mente fue ponerme de rodillas. Porque no solamente que Ruth tenía coronavirus o el COVID-19, la criatura que está dentro, que estaba 1 o 2 semanas de nacer. Y empecé a llamar a muchos hospitales. Llamé a hospitales de Managua, a otros hospitales de León, a hospitales de Chinandega. Y bueno, mi esposo y yo tocamos puertas en la medicina, pero hubo una respuesta entre todos y fue, no la podemos atender. Lamentablemente usted tiene que irse al hospital. Es ahí cuando inicia el proceso en mi vida. Y esta parte es la que yo quiero compartir con todos ustedes. Cuando se cierran todas las puertas, ya Dios está tratando conmigo. Y la única solución que yo tenía en ese momento era irme al Hospital de León. En ese mismo instante mi esposo se va para el Hospital de León y dice, bueno, mi esposa tiene 8 meses y 1 semana, le faltan 3 semanas para poder dar a luz y me dicen que tiene el COVID. Cuando yo salgo de mi casa, yo ya voy en un estado de salud bastante afectado. No podía casi caminar, no dejaba de toser, me cansaba mucho y mi aspecto era muy diferente. Ya yo llevaba un semblante bastante golpeado por la enfermedad. Cuando estamos allá afuera, hay imágenes tan profundas que nunca creo que olvidaré a lo largo de toda mi vida. Y es que afuera del Hospital Eodra de León había un toldo donde estaban atendiendo a todos los pacientes con COVID-19. Me atiende un enfermero muy bien protegido y me dice, tráigame los papeles, le enseño los exámenes que yo me había hecho y me dice, tiene que quedarse aquí, va a quedarse ingresada, pero queremos hablar con su esposo. Cuando mi esposo llega y le dicen, don Roberto Carlos, en el momento que su esposa entre al hospital ya no hay vuelta atrás.
ya no puede salir, ya no va a tener contacto con sus familiares. Yo me quedé esperando con esperanza de que me dijeran, es algo leve, es una neumonía pasajera. Esa era mi esperanza. Simple y sencillamente hay dos opciones. Ella entra o sale sana o simplemente le avisamos para que usted venga a retirar el cuerpo. No era solo la vida de mi esposa, era la vida de nuestro hijo también que estaba en riesgo. Estamos hablando de que en abril y mayo era el estado más crítico de esta enfermedad en Nicaragua. Y cuando a mi esposo le dicen eso, mi esposo muy triste y ya desesperado, yo con lágrimas en mi rostro le dije a él, no hay otra opción. Y yo nunca había experimentado una situación como la que viví en ese momento. Ya no es que no teníamos un abanico de opciones, o me quedaba en el hospital o me moría en la casa. Creo que cuando verdaderamente sentí yo que las cosas estaban difíciles, pues el corazón pues se me estremeció. Y cuando tomamos la decisión de que yo ingrese al hospital, está mi documentación, yo entro, estoy en una sala esperando que se me haga un expediente, y en la sala del hospital ya empiezo yo a tener dificultad para respirar, mucha dificultad para respirar. Llega un doctor, inmediatamente dice, hay que atender a esta muchacha, ella no puede respirar, preparen una cama con oxígeno porque ya tenemos que conectarla a un respirador. Cuando pasa esto, por primera vez yo pude sentir y ver muy de cerca la verdadera necesidad que se vive en un hospital con una enfermedad y solo teniendo a Dios ahí que pueda hacer tu ayuda. Nunca había entrado en ese lugar del hospital, nunca había estado ingresada en un hospital, pero cuando yo entro veo 3 cuartos con gente casi muriéndose y el 90% de la gente conectada a oxígeno. Es algo que creo que nunca nadie tampoco, pues yo por lo menos nunca había visto algo así. Yo me quedé esperando con esperanza de que me dijeran, es algo leve, es una neumonía pasajera. Esa era mi esperanza. Pero cuando ya pasó una hora, porque yo pregunté al que me recibió, al recepcionista, ¿qué pasaba? Entonces él me dijo textualmente, si ella pasa más de 2 horas y dentro de ahí y no hay notificación, es probable que ya no vuelva a salir hasta que los doctores den la orden. Me preparan una cama en un rincón del hospital, apartada de todo el resto de las personas que estaban ahí. Y en ese rincón me conectan al oxígeno y me dice el doctor, vamos a tener que hacerle una placa de tórax. Pero como yo estaba embarazada, a las embarazadas no se les puede hacer por el bebé. Sin embargo, en mi caso era indispensable hacerlo. Cuando me hacen la placa, yo oro al Señor y le digo, Señor, que no pueda afectarse mi hijo y yo creo en un milagro que tú vas a hacer. Inmediatamente, cuando me hacen la placa, ya tienen un diagnóstico los médicos y me hacen la prueba del COVID-19 con un hisopo. Cuando me hacen la prueba sale negativa. Sin embargo, yo ya estaba con toda la gente que estaba contagiada del COVID y en cuidados intensivos en ese momento. Y llega un doctor y me dice, joven, usted no tiene el COVID-19, pero ya está aquí, no puede salir. Y el que entra a la sala del COVID no hay vuelta atrás, tiene que quedarse y aquí la vamos a tratar. Entonces yo me quedé, yo miraba mi reloj marcando el tiempo que estaba pasando. Y cuando ya pasaron las 2 horas, empecé a preocuparme, ¿verdad? Empecé a preocuparme porque ya no tuve noticias. Y así pasaron las horas y pasaron los días. Le vamos a dar 3 recomendaciones: no se quite la mascarilla, va a estar con el oxígeno. Mientras estuve con el oxígeno, no estaba con la mascarilla. Sin embargo, cuando ya me quitaron el oxígeno, tuve que estar protegida porque la gente ahí estaba pasando un momento pues bastante difícil en su vida. Pero cuando yo escucho que no tengo el COVID y que estaba muy grave, yo no entendía qué estaba pasando y decía, ¿cómo una infección en los riñones puede hacer esto en mi cuerpo? Pero estoy segura que no era la infección ni era el COVID, era un proceso de Dios en mi vida. Que Dios me estaba permitiendo estar ahí
para estar a solas conmigo y que yo pudiera ver su mano manifestada en mí. En esa cama de ese hospital, el primer día que yo llego y estoy sola, tengo 2, 3 pacientes cerca, un poco largo de mi cama. Sin embargo, cuando yo llego ahí y me conectan a ese oxígeno, yo empecé a llorar. El primer día pasé llorando toda la noche, desesperada, porque pude ver a lo largo de 3 días más de 15, 20 personas que salían fallecidas del hospital. Y recuerdo que yo le decía, Señor, no permitas que yo pueda salir así. Y qué impresionante es saber que los doctores llegaban en su mano con un tape, donde en un plástico negro envolvían a los pacientes y el tape era para sellarlos y entregarlos a sus familias. Y recuerdo que cuando yo estoy ahí el primer día, me dan un diagnóstico. Llega ahora sí el doctor y me dice, tengo que decirle 3 cosas. Una de ellas es que usted está muy grave y posiblemente 3 días es lo máximo que usted dure en el hospital. Y yo como no creía lo que estaba pasando, no entendía, no podía procesar esa información tan difícil. Le digo, ¿y qué es lo que tengo? Y me dice el doctor, tiene una neumonía grave y tiene sus pulmones desbaratados. Ya yo empiezo como en un estado de reflexión y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy enfrentando esto difícil? ¿Por qué me ha tocado vivir esta temporada en el momento que el COVID está en su apogeo y yo ahí en un hospital internada sin nadie? Porque esto es algo, ahí no podía estar nadie. Por más que quisiera estar un familiar, me tocaba enfrentar la enfermedad sola en ese hospital. Y cuando el doctor me dice que solo posiblemente 3 días, porque yo estoy en un estado delicado, yo entré como en cierta ansiedad y ya la respiración me costaba más y más. Y estando allí acostada, recuerdo que yo hablé con Dios el primer día y le dije, Señor, no entiendo, no sé qué es lo que está pasando, pero yo sé que tú tienes un plan en mí. Tuve que postrarme delante de Dios, ¿verdad? Porque yo sabía que no estábamos frente a ninguna enfermedad común. Yo sabía que la gente la gente especializada en la materia tampoco tenían el control de la enfermedad. O sea, era algo extraordinario. Y este es el momento más difícil, creo, de todos los que han enfrentado la enfermedad del COVID-19, que uno piensa en sus hijos. Yo digo, mi hija Ruth Hadacha tiene apenas 2 años, acaba de cumplir en ese momento, y necesita una mamá. Y yo le decía al Señor, orando ahí en esa cama solita, yo puedo entender que se siente estar sin una mamá, porque yo también perdí a mi mamá cuando tenía 16 años. Y le dije, no permitas que mi hija pueda enfrentar esto. Yo sé que tú me vas a levantar de esta cama. Pero esto es lo más impresionante, conforme pasan los días, yo ya no podía caminar. Estando ahí, ya mis piernas habían perdido fuerzas, ya yo estaba completamente postrada en una cama. Ya no podía caminar, no podía levantarme, no podía comer porque estaba conectada al oxígeno. Casi ni podía hablar porque me cansaba mucho y la tos era algo que no se podía parar. Y viene la parte del medicamento. Yo me tomaba al día casi 20, 30 pastillas. Me ponían casi 10 inyecciones diarias. Y ya de tanto medicamento yo empezaba a vomitar todas las pastillas, ya empezaba a vomitar el medicamento, ya mis brazos estaban completamente inflamados y me canalizaban en la mañana y en la noche. Eso era diario, porque tenían que buscar la manera de que el medicamento hiciera una reacción en mí. Y recuerdo que en ese momento de tanto medicamento yo empiezo a bajar de peso mucho, empiezo a bajar de peso. Ya mi estado anímico era diferente, ya yo estaba como creyendo en un milagro, pero resignada también a que no podía pasar, porque ya yo sabía que estaba muy mal. Yo miraba mis manos y normalmente tiene color rojo, pero mis manos eran blancas y las uñas blancas, yo ya no tenía casi sangre en mi cuerpo.
Después miraba los pies y me miraba los pies blancos e inflamados. Quizás es porque estaba reteniendo líquido. Y cuando yo al inicio que tenía cierta recuperación, yo me fijaba en mis manos, estaban blancas y yo sabía que no había un progreso en mi cuerpo referente a la infección. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo tuve que enfrentar esto? ¿Por qué ha sido tan difícil? Yo te he servido siempre, yo he tratado de dar todo en tu obra. ¿Y por qué a mí? Y cuando yo estoy hablando con el Señor y llorando en esa cama, llega una paloma a las 6 de la tarde. Y esa misma paloma llegó por todos los 8 días que estuve en el hospital, a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Esa hora, yo sabía qué hora era porque a esas 2 horas ella estaba. Ahí no había luz natural porque era un lugar cerrado el hospital. No te podían decir la hora, no podías hablar con nadie, simplemente recibías un medicamento, el doctor llegaba, miraba cómo estaban tus signos vitales y se volvía a ir. Era cuestión de que no sabíamos la hora. Y yo desesperada porque yo quería hablar con mi esposo, quería decirle que me sacara de ahí. Yo pasé 5 días sin darme noticia de nada. En esos 5 días que yo pasé fueron los días más difíciles, más angustiosos. Y el otro gran problema es que en el área donde yo estaba, por una puerta entraban y por otro lado salían, pero salían muertos. Yo solo miraba salir ataúdes. Miraba entrar personas caminando y veía salir ataúdes por otro lado. Pero hay algo que siempre estuvo ahí presente y es esta Biblia. Esta Biblia me la regaló mi papá para mi cumpleaños hace 3 años. Y cuando yo me fui, me dicen que me voy a ingresar al hospital, yo decido llevármela conmigo. Todos los días yo trataba de leer la Biblia porque casi no tenía fuerzas en las manos para levantarla. Pero como podía, yo levantaba la Biblia y recuerdo que Dios me da una palabra y me dice en el libro de Isaías que por sus llagas yo soy sana. Y aunque mi cuerpo no miraba una reacción de sanidad, todo lo contrario, mi cuerpo iba más bien empeorando. El Señor me hablaba en ese momento y me decía, por mis llagas tú fuiste sana. Y el Señor habló conmigo después de todo el proceso de dolor y me dijo, yo te voy a sanar. Pero para ser sana tienes que soltar cosas del corazón que solo yo conozco. Y recuerdo que cuando Dios me dice esto, yo empecé a pensar, ¿y qué es lo que tengo en el corazón que tengo que soltar para que Dios pueda sanarme? Y Dios me dice, hay que perdonar a la gente que te hace daño. Y entendí que el proceso que yo enfrenté en el hospital no era para morirme. Aunque para los médicos no había una solución, Dios quería procesarme en el desierto para sacar una mejor versión de mí en ese momento. Y llega una enfermera y me dice, Dios la va a sanar. Usted es la pastora Ruth, me dice, la que predica en la radio. Le dije, sí, hermana, Dios la va a sanar. Usted ha sido de mucha bendición para mucha gente. Y cuando ella me dice eso, yo recuerdo que yo me puse a llorar y le dije, mi fe me tiene que ayudar, porque en ese momento yo creo que ella había perdido fuerzas en la fe. Yo ya estaba dudando, yo ya tenía miedo de morirme. En ese momento en el hospital yo ya sentía que mi cuerpo no iba a reaccionar bien y tenía mucho temor en su momento de poderme morir. El Señor vuelve a hablar conmigo y me dice, ¿quieres que yo haga un milagro? Yo le dije, sí, Señor, yo quiero un milagro en mi vida. Necesitas perdonar a la gente que te ha hecho daño. Y necesitas que tu corazón esté completo entregado a mí. Cuando Dios me dice esto ahí, yo ya me siento en la cama y empecé a analizar qué tenía que cambiar y a quiénes tenía que perdonar. Y en ese momento que yo ya reacciono y digo, Señor, pero yo no tengo nada en contra de nadie. Yo ya perdoné a la gente que me hizo daño. Viene Dios y empieza a tratar en mi mente con recuerdos
de cosas del pasado. Y empecé a perdonar con nombre y con apellido a cada persona que quizás en algún momento pudo haberme hecho daño. Empecé a entregarle mi corazón a Dios y literalmente solté para que Dios pudiera darme un milagro en ese hospital. Cuando yo empecé a orar y le dije al Señor y empezaba a orar allá solas y empecé una guerra espiritual, a soltar, fue un momento de soltar cosas del pasado, soltar traiciones, soltar palabras que quizás lastimaran, soltar muchas cosas que aunque nosotros no queramos aceptar, marcan, y eso no provoca que el Señor venga y haga algo en nuestras vidas. Y yo empezaba con nombre, con apellido en oración, y llega el doctor y me dice: no ha dormido toda la noche, ¿qué le pasó? Estoy bien, doctor, no se preocupe. Cuando yo empecé ese momento de liberación, al siguiente día llega una enfermera y me toma la saturación y me dice: ya está saturando bien. Yo saturaba al inicio 83, ya no podía respirar sola, y en ese momento empecé de 91, 92, 93 hasta 95, y me dice el doctor: quítele el oxígeno. Cuando yo empiezo a ver un cambio y un milagro en mi vida, cuando hubo una liberación de soltar todo aquello que en el corazón no le daba espacio al Señor para que obrara. Y cuando me quitan el oxígeno, yo siento un alivio inexplicable en ese momento, porque ya yo podía respirar, ya yo podía estar, esto que nosotros hacemos muchas veces de inhalar profundo, yo no podía hacerlo porque me dolía el corazón y me dolían los pulmones. Cuando yo respiré el pecho era una opresión increíble. En ese momento yo siento una liberación en mí. Y cuando ya me quitan el oxígeno, a los 4 días llega un pastor en un estado también de salud muy grave. Y recuerdo que cuando el pastor llega, yo le pregunto que si usted es un siervo del Señor, y me dice: sí, hermana, ¿y cómo sabe? Y le dije: usted es un hombre de Dios y los hijos de Dios no se confunden en estos momentos. Y el pastor empezó a llorar ahí en su cama, porque él también tuvo temor de poder morirse, porque era una enfermedad increíble. Y recuerdo que le digo: pastor, vamos a hacer cultos en el hospital. Estando ahí en el hospital, empezamos a hacer cultos. Ya yo podía, como ya no estaba conectada a un oxígeno, ya podía sentarme en la cama. Y el pastor y yo cantábamos, yo predicaba, y la gente se fue uniendo. La gente de ese cuarto donde nosotros estábamos se fue uniendo, uno, otro y otro. Recuerdo un señor de Malpaisillo que en ese momento aceptó al Señor y dijo: necesitamos que hagan cultos. Cuando nosotros nos agarraba la tarde, la gente llegaba: ¿y a qué hora es el culto? Porque sabíamos que había llegado una paz a ese lugar y era el Espíritu Santo ahí en nosotros. Teníamos una anciana ahí al lado y otras personas, y hacíamos cultos en el hospital. Recuerdo que hoy estaba enfrentando como la crisis de que ya me quería ir del hospital, y llega una carta. Mi esposo y mi papá me mandaron una carta, que fue lo único que yo pude ver de ellos. Me di cuenta lo importante que es la esposa para el varón. Me di cuenta que verdaderamente yo amaba a mi esposa, porque no quería que ella muriera. Y mi esposo me decía en esa carta: quiero que sepas que estamos orando por ti, que yo estoy muy pendiente, la niña está muy bien y Dios te va a dar la victoria en esa enfermedad. Y cuando yo leí esa carta de mi esposo, al final decía: yo sé que vamos a volver a estar juntos. Yo no dejaba de llorar en esa cama del hospital, porque yo decía: Señor, no permitas que yo me muera, por favor. Yo necesito estar con mi hija, necesito estar con mi esposo y ahora con mi hijo. Dame una oportunidad nueva para poder salir de esto. Y veo una carta de mi papá que dice: estamos todos conectados en oración, hija. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay pastores de todo Nicaragua orando.
y Dios te va a sacar en victoria, te queremos mucho. Y recuerdo que esas 2 cartas me dieron una fuerza increíble. El Señor me habló como no sucede todos los días. De una forma especial, yo pude oír la voz de Dios en mi oído que me dijo: tu hija va a vivir, tu hija va a ser sana. Y en ese momento yo tengo testigo al pastor Félix Vaca. Le digo, Dios me habló, hermano Félix, y me dijo que cuando las noticias eran totalmente negativas de que Ruth se iba a morir, que estaba en el hospital y que la cosa estaba difícil, yo me fui para León con mi hermano Félix Vaca y le fui a decir a mi hermano Roberto: Dios habló a mi corazón, habló a mi oído y me dijo que Ruth va a sanar de esta enfermedad. Fue una experiencia que también me sirvió para acercarme a Dios, ¿verdad? Porque el acercarme a Dios pidiendo por la vida de mi hijo y por la vida de mi esposa, hizo que la presencia de Dios bajara. Y al bajar la presencia de Dios, Dios empezó a tratar conmigo. Me di cuenta que no solo ella era la enferma, ella estaba físicamente, pero yo tenía enfermedades dentro de mí que necesitaban también una sanidad. Y cuando ya se cumple el día número 7 de estar ahí en el hospital, me dice el doctor: increíblemente, pero hay una reacción en su cuerpo. Ya usted puede respirar sola, sus pulmones han sido, no sé cómo, pero están bien, cuando estaban desbaratados. Sus pulmones están bien, doña Ruth solo tiene que recuperarse. Yo sé que no puede caminar, pero es cuestión de recuperación. Hoy la damos de alta. Mi corazón se hizo tan pequeñito en ese momento. Yo lloraba, yo le daba gloria a Dios. Yo me arrodillé a orar en ese momento, porque ahí en ese hospital yo miré salir muerto 1, 2, 3, 4. Al final de la prueba, pues, no solo ella fue sana, fui sano también yo, porque aprendí a amarla, aprendí a contemplarla también. Ya, entonces, más que una sanidad física, fue una sanidad para la familia. Dios pudo levantarme de esa cama. Yo oré, hice un último culto ahí con los hermanos que estaban en la sala donde yo estaba. Me despedí de ellos y les dije: todos vamos a salir en victoria. Y para la gloria y honra de Dios, todos los que estábamos ahí, después que empezamos a hacer los cultos, salieron vivos de ese lugar. Cuando ya me dieron de alta, llega la ambulancia a las 7:30 de la noche. Y cuando yo salgo, lo primero que veo es a mi papá y a mi esposo afuera del hospital. Recuerdo que mi esposo, cuando me vio, casi sus lágrimas salían y él quería salir corriendo a abrazarme, pero yo le dije que no podía tocarme porque me dijeron que tenía que quemar la ropa, llegar a bañarme y nadie tenía que tener contacto conmigo por lo menos por 30 días. Entonces yo detengo, él no me abraza, pero él quería, de alguna manera, él dijo: no salió muerta, salió una mujer renovada. Dios hizo un milagro, porque todos los médicos pronosticaban que yo iba a salir sin vida de ahí. Y cuando yo logro salir, miro a mi papá muy contento, me subo a la ambulancia, me van a dejar a la casa, ellos vienen. Yo no podía creer, porque era un milagro sobrenatural en ese momento. Y llegando a la casa, yo escucho a mi hija llorar. Y recuerdo que yo, desde que la escucho llorar, yo empezaba a llorar y le decía: Señor, gracias, porque esto que has hecho solo es un milagro. No sucedió porque los médicos, porque nada sucedió, porque tú querías hacer un milagro en mí. Y recuerdo que llegué, me quité la ropa, le eché en una bolsa para que la quemaran, me bañé y me aislé a un cuarto aparte, sin poder tener contacto con mi hija. Me fui a aislar en ese momento en ese cuarto. Cuando estoy en ese cuarto, yo le doy gracias a Dios, pero esto me pasó porque yo quería salir de la casa, quería ir a ver a mi hija, y me di cuenta que mis piernas ya no funcionaban. Ya yo no me pude levantar de la cama. Y cuando yo siento que ya no hay movilidad en mis piernas, yo me asusto, pero fue una reacción momentánea y dije: bueno, será por todo el proceso que pasé en el hospital. Estando allí, al siguiente día,
a mí se me sube la presión casi a 130, 100. Y me dice la doctora: Ruth, tenemos que hacer una cesárea de emergencia porque tu niño o fallece ahí adentro o a vos te va a pasar algo. Y recuerdo que un día después de salir del hospital salimos corriendo a una cesárea de emergencia. Cuando a mí me llevan a mi hijo, yo pude ver la gloria de Dios en él. Mi hijo nació sano, mi hijo nació un varón de guerra. Y yo le dije: Señor, gracias por esto que has hecho. Después que nace mi hijo, regresamos a la casa y es donde viene el otro proceso en mi vida. Ahí en la casa yo ya no podía cargar a mi hijo porque ya no podía caminar. Daba 3 pasos y me desmayaba. Se me bajaba el azúcar. Y estaba delgadita, tan delgada que los brazos no podía moverlos mucho porque hasta tenía miedo que se me quebrara. No podía ir al baño sola, alguien tenía que estarme asistiendo en todo el proceso. Y recuerdo que cuando a mí me pasó después de la recuperación que me faltaba mucho el oxígeno. De repente yo tenía crisis de respiración seguidas. Y yo llamé a la doctora y le dije: doctora, ¿qué me pasa? Yo siento que no puedo respirar, no puedo caminar, me desmayo en cada momento. ¿Será que me voy a morir o me va a pasar algo más de esto? Y me dice la doctora: es parte de la recuperación. En ese proceso, cuando yo ya estoy ahí en la casa, Dios ya viene y me vuelve a hablar y me dice: ya liberaste la falta de perdón del corazón. Ya sos una mujer nueva. Y me dice el Señor: esto que te pasó es una nueva vida en Jesús. Ya no sos la misma Ruth que antes, ya no sos la misma persona que antes. Te he dado una nueva oportunidad de vida, es decir, has nacido de nuevo. Hoy estás porque te di una nueva oportunidad. Y hoy la pastora Ruth está dando testimonio que Jesucristo hizo un milagro extraordinario en su vida, que Jesucristo la cambió y la transformó, y hoy está bendiciendo a miles y miles de personas a través de las redes sociales. Y es un testimonio vivo, que los médicos me desahuciaron, los médicos me dieron 3 días de vida, en el hospital estaba crítico mi estado de salud, en la casa no podía caminar, pero Dios me dijo: es una nueva vida que te voy a dar. Y Dios ha sido muy bueno, porque a pesar de todo este proceso nunca estuve sola. Yo pensé que en el hospital estaba sola, pero el Espíritu Santo me recordó que Él estaba ahí, mandaba una paloma todos los días que fuera mi fuerza. Y hoy, 5 meses después, yo puedo ver a mis hijos, puedo verme nuevamente y decir: definitivamente es una nueva vida en Jesús. Y es cuando decidí servirle al Señor mejor que antes, dar lo mejor de mí en lo que haga y dar fruto de lo que Él ha puesto en mis manos. Le agradezco a Dios porque Dios estuvo siempre bajo el control de todos nosotros, ¿verdad? Y el propósito que Dios sacó de esa enfermedad fue bien grande, porque a través de la sanidad que Dios obró en mi esposa, mucha gente se acercó a Dios. Para mí es verdaderamente un honor hoy poder decir que Jesucristo tuvo el control siempre. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro